cuando hablamos de aféresis. En realidad, aféresis es un procedimiento muy conocido en la hemoterapia que se usa tanto para la parte transfusional, porque la medicina transfusional se reparte como en dos partes, una parte de producción de componentes y una parte de aplicación de esos componentes, y la aféresis se utiliza para producir componentes que luego se utilizarán en pacientes, o bien utilizarlo terapéuticamente para recambiar o eliminar o conectar sustancias que nos interesan extraer de los pacientes. Y en el caso específico del recambio plasmático nos estamos refiriendo a lo que es extraer la porción líquida de la sangre. Dejamos por fuera todo lo que tiene que ver con sangre, glóbulos blancos, plaquetas. Esas no se tocan, se devuelven íntegramente al paciente y nosotros nos ocupamos de extraer dentro de ese plasma todas las proteínas, electrolitos, vitaminas, hormonas que pudieran estar presentes en él. Y este procedimiento, que dicho así parece relativamente fácil, se hace posible gracias a que hoy por hoy contamos de ya 2 o 3 generaciones de equipamiento automatizado o semiautomatizado que nos facilita la posibilidad de hacer esto con un importante margen de seguridad. Es una suerte de centrífuga. Cuando se los explicamos a los pacientes muchas veces les decimos que es una especie de lavarropas o secarropas que centrifuga, separa, nos quedamos con lo que nos interesa y lo demás se devuelve. Obviamente que al retirar necesitamos devolver algo, porque no podemos dejarlo al paciente sin plasma porque le va a llevar un tiempo reponer aquello que le estamos extrayendo. En general, y dependiendo de las patologías, lo que se usa es albúmina al 5%, que son hemoderivados, que hoy por hoy, dado que existen mecanismos de inactivación viral que son seguros, nos facilita usar este hemoderivado con absoluta seguridad y se consigue comercialmente. Y esto es posible gracias a que usamos una solución anticoagulante que en general es de citrato, y cuando el paciente muestra alguna dificultad en cuanto a tolerabilidad o en cuanto a su función renal, podemos combinar esta solución anticoagulante con el pañal. Dicho esto, bueno, les decía, eliminar proteínas. Basado en este concepto es que al grupo que integra el grupo AMBAR se les ocurrió que podían realizar la eliminación de las proteínas tóxicas que estaban presentes en la enfermedad de Alzheimer y beneficiarse de esta extracción. Es relativamente simple el concepto y al mismo tiempo genial, porque en realidad hasta el momento en que ellos se plantearon hacer esto, no existía experiencia alguna al respecto. Y la verdad es que hasta que esto se inició, el Alzheimer, y hasta que aparecieron los anticuerpos monoclonales, existe tratamiento sintomático, pero no un tratamiento de fondo que nos permita augurar digamos, resolver la dificultad etiopatogénica que tiene el paciente. ¿Qué nos facilita el recambio plasmático? No nos da una solución de fondo, hoy por hoy, pero sí nos permite eliminar o suprimir la producción de la proteína o la sustancia que esté causando la enfermedad y dar tiempo para que otras terapéuticas se puedan llegar a utilizar. Esto en líneas generales, también es aplicable para el Alzheimer. Y lo cierto es que la hemoterapia es una especialidad como muy particular. El doctor Taragano decía que no tenía el concepto por ahí de que era una especialidad separada de la hematología, y sí lo es, y es una de las especialidades más pautadas. Todas las especialidades tienen recomendaciones, la nuestra inclusive, y a su vez dentro de nuestra especialidad las subespecialidades también. Y seguimos fuertemente esas recomendaciones, tal es así que cada 2 o 3 años existe una asociación, que es la Asociación Americana de Aféresis, que en realidad es una asociación de carácter internacional y a la que todos miramos, renueva estas recomendaciones cada 2 o 3 años. Y en el año 2019, hace 3 años atrás, inmediatamente previo a la pandemia, salieron las últimas guías de recomendación de las guías ASFA, en donde estas recomendaciones, al igual que las ediciones anteriores, se construyen en base a la evidencia científica existente para
la gran mayoría de las patologías que integran estas guías de recomendación, y allí ya se menciona, sin haber estado publicado en los estudios que mostró el doctor Taragano, que había una fuerte consideración respecto a incluir a la enfermedad de Alzheimer dentro de las recomendaciones y de las guías de tratamiento para el recambio plasmático terapéutico, y que se esperaba que en las siguientes guías, a lo mejor el Alzheimer, que no estaba integrando una hoja particular de recomendaciones dentro de estas guías, en las siguientes tenía altas probabilidades de estar, porque se estaba esperando la publicación del estudio AMBA. Lo cierto es que estamos pandemia de por medio, ya se hizo la reunión central de la Asociación de Aféresis Internacional a comienzo de año, y se está por llevar a cabo una reunión complementaria, ahora en noviembre. En las anteriores las guías no salieron, se imaginan cómo las estamos esperando, ¿no? Porque sería una gran cosa tener la inclusión de esta patología dentro de las guías y recomendaciones, sosteniendo aún más y avalando aún más lo ya publicado y estos resultados que son extremadamente favorables. Dicho esto, quiero entrar un poquito más a lo que es el procedimiento en sí. ¿Cómo es posible que esto en pacientes ambulatorios pueda conseguir llevarse a cabo? Y lo cierto es que inclusive dentro de estas mismas guías existen algunas consideraciones que son aplicables tanto al recambio plasmático terapéutico como a las otras aféresis terapéuticas en general, y la verdad es que uno tiene que hacer una elección racional de qué paciente y en qué condiciones y en qué situación y qué se espera del tratamiento que uno va a instituir, y basado en qué plan, en qué condiciones técnicas y cuál es la expectativa de mejora después de la utilización del recambio plasmático y en qué tiempo y en qué locación. Bueno, todo esto fue lo que a nosotros nos llevó estos meses de preparación que comenta el doctor Taragano, porque la primera vez que me llama por teléfono y me comenta qué es lo que tenía en mente, yo dije, ¿lo podremos hacer? Y la verdad es que fuimos respondiendo cada una de las preguntas que iban surgiendo respecto de cómo íbamos a instaurar este plan. Y lo primero que pensamos es que necesitábamos integrarnos como un equipo sólido, multidisciplinario, y hoy por hoy estamos funcionando, él ya lo mostró, somos un equipo de alrededor de 12 personas que trabaja bajo los mismos lineamientos, con los mismos objetivos, y creo que hemos conseguido el objetivo inicial. Ustedes tienen que pensar que son pacientes que necesitan colaborar con nosotros y que uno no pretende agregarles mayor morbilidad que la que ya traen por su patología de base. Y en este punto, bueno, verificamos si lo que estaba publicado, que era de tratar de acceder a estos pacientes que tienen que volver varias veces a hacer el mismo tratamiento, se podía hacer por vía periférica sin utilizar un catéter central, que es lo que las guías AFA promueven. Cada vez más la idea es no utilizar catéteres venosos centrales y utilizar vías periféricas. Entonces, uno de los criterios que tenemos presente a la hora de aceptar o no incluir es la posibilidad de tener un abordaje al paciente que lo dañe lo menos posible y lo invada lo menos posible. Tengan presente que cualquier procedimiento de estos dura en promedio alrededor de 3 horas, porque vamos a recambiar más o menos una plasmemia y media del paciente. Y esto se calcula en base a cuál es la volemia total que tiene, o sea, la cantidad de sangre que tiene circulando en un determinado momento, y eso está dado en función de eso. Qué tan grandote puede llegar a ser, o sea, peso, volumen, qué altura, qué edad tiene, qué hematocrito tiene y si es varón o si es mujer.
Así que todas estas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta. Y el otro punto sobre el cual no voy a ir demasiado sobre él porque la doctora Silvestre va a ahondar, es el concepto de que este es un procedimiento que es seguro. Es seguro porque tenemos bastante experiencia en su realización, pero además porque uno sabe qué esperar del procedimiento y cómo manejarlo. Y hay una cuestión que tenemos especialmente en cuenta, y es que el paciente con Alzheimer tiene menos posibilidad de comunicar los síntomas. Entonces duplicamos el nivel de alerta para que podamos anticiparnos a la posibilidad de la aparición de algún efecto secundario en el procedimiento que estamos haciendo. El plan terapéutico implica que inicialmente se va a hacer un curso intensivo inicial. Por lo tanto, si el paciente no lo pasa bien, es posible que, tanto por decisión familiar o por sí mismo, en la mitad del procedimiento inicial el paciente pueda abandonarlo. Entonces, prestamos especial atención a esto. Son en general 6 o 7 procedimientos iniciales y luego un procedimiento de mantenimiento con un ritmo prácticamente mensual. Que es ese esquemita que está en la diapositiva. Esta es la evaluación primaria, los primeros procedimientos con algún 5%, un recambio plasmático completo una vez por semana y luego los recambios plasmáticos mensuales en el mantenimiento y las evaluaciones que se van haciendo a medida que se va avanzando en el curso del plan terapéutico. Lo cierto es que esto lleva un tiempo y necesitamos de adherencia y de conocer mucho al paciente, porque lo que nosotros hacemos, además de llevarnos la sustancia que queremos remover, también nos llevamos puesto, las sustancias proinflamatorias, también nos llevamos puestos los medicamentos que ese paciente toma, con las consecuencias que esto pudiera tener. Tengamos presente que estos pacientes muchas veces vienen politratados por su asistencia, a lo mejor no solamente neurológica, sino porque son pacientes con cierta edad, que son hipertensos, que tienen afecciones cardíacas preexistentes, y todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo elegimos si un paciente puede ingresar o no? Obviamente tienen que tener diagnóstico de certeza y una evaluación neurológica previa y una firma de consentimiento informado que se lleve adelante no solamente por el paciente, sino por el familiar más cercano que tenga. Y en esta hoja se incluye la posibilidad de desistir de continuar con el tratamiento en el punto que ellos lo determinen. Y la idea es que sean pacientes que por continencia familiar puedan asistir a este plan que les mostraba en la diapositiva anterior. No deben tener enfermedad cerebrovascular y es necesario que un familiar o un cuidador pueda traerlo y hacerlo cumplir con el evento pautado. Cuando todo esto está dado, bueno, vamos adelante, pero hay situaciones que hacen que en función de los antecedentes previos, esos pacientes no puedan acceder al tratamiento. Y estos incluyen de los parámetros de coagulación, la posibilidad de que tengan hipocalcemia previa al inicio de los tratamientos, porque una de las consecuencias de este tratamiento, aunque es completamente transitorio, es que tengan hipocalcemia, y ahora la doctora Vanina nos va a comentar un poco más respecto de esto. Hipertensión no controlada, enfermedades cardíacas que sean de condición inestable, que no nos permitan asegurar un procedimiento completo sin riesgo, mujeres embarazadas, en general por edad no existe la posibilidad, pero lo tenemos que tener en cuenta, y que tengamos presente que la condición vital de este paciente nos asegure que no tiene un pronóstico de sobrevida que sea inferior a 1 año para incluir. Bueno,
Yo aquí les estoy mostrando que esta pantallita de proceso completo son los datos de cuál es el resultado del procedimiento antes de contarles más o menos cómo es la población de los pacientes que hemos tratado hasta ahora. Esto se puede hacer por un solo brazo, se puede hacer por los dos. En general, nosotros estamos trabajando con un abordaje por una única vía periférica, lo cual nos permite tener al paciente por ahí en una situación un poquito más cómoda, si bien lleva un poco más de tiempo de procedimiento. Y si bien son pocos, hasta ahora nosotros tenemos 13 pacientes en seguimiento. Quería traerles aquí algo que lo conversábamos el otro día en nuestra reunión preliminar, antes de nuestra reunión de hoy, que es que tenemos un grupo de pacientes bastante amplio en cuanto a distribución etaria. El más joven tiene 52 años, el más grande tiene 78 y 2/3 de la población que tenemos hasta ahora son pacientes de menos de 75 años. Lo cual, 1/3 es de menos de 65 años. Estamos hablando de personas de cierta edad, pero que si este tratamiento los beneficia, tienen la posibilidad de una sobrevida en mejor condiciones, mejor calidad de vida, de varios años por delante, de acuerdo a lo que es la posibilidad de supervivencia que puedan llegar a tener. Tenemos hasta hoy la misma cantidad de varones y mujeres prácticamente y han hecho a la fecha más o menos en promedio 7 u 8 procedimientos por paciente. El que ha hecho más cantidad ha sido nuestro primer paciente, por supuesto, que ya lleva 12 procedimientos hechos, y un paciente que acaba de ingresar esta semana a protocolo. Todos tenían medicación neurológica previa y solamente la mitad, por eso les comentaba que teníamos que tener presente qué pasaba con el resto de la medicación, solo la mitad tenían medicación de otro tipo de patologías insostenibles. Y una de las cosas que yo no voy a entrar en análisis mucho de esta tabla, porque aparte ya me estoy excediendo en el tiempo, es comentarles que tuvimos eventos adversos, pero esos eventos adversos nosotros registramos absolutamente todo. Quiero decirles que la verdad es que hay cosas todavía para definir. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de mantenimiento? Y que creo que esta es una de las grandes preguntas, se lo preguntan los pacientes al doctor Talagano y nosotros esperamos a ver qué hace el grupo de origen en cuanto a tratamiento y qué va estableciendo, es cuánto tiempo de mantenimiento merece un paciente que ingresa a este tratamiento. Creo que es una de las cosas importantes que seguramente a lo mejor en una reunión próxima les podamos contar. Hoy estamos esperando tener más novedades e ir construyendo mientras tanto nuestra experiencia. 90 procedimientos ahora. Esperamos que sean muchos más y tener unos resultados que sean similares a los del grupo AMBAR hoy. Gracias por